Hola, bienvenidos a opinacamping.es. Hoy estamos en el camping Esponellà, en la población de Esponellà, muy cerquita de Banyoles, Figueras y Olot. Y bueno, en este camping de montaña, pues bueno, como veréis, en principio pues tiene de todo, muy cerquita del río Fluvià. Ahí nos coge pues para buscar un poquito de canoas y demás. Y bueno, veréis que aquí en este camping parece pequeñito, pero no va a faltar de nada. Os lo enseño. Ahí va. Bueno, estamos en el camping Esponellà. Como podéis ver, pues estamos en la entrada del mismo camping, una entrada muy amplia, con la recepción justo al lado de aquí de la valla. Y bueno, aquí no tenemos problemas para entrar porque se entra con bien. Pues empezamos con las piscinas. Tiene una piscina exterior enorme, la verdad que está muy bien. Está justo al lado del bar, como se puede ver. Y justo al lado de esta piscina pues disponemos de otra climatizada, que es hay una poquito más grande y una pequeñita, ¿vale? Como podéis apreciar aquí, pues las dos, una cubre y otra pues no cubre para los más pequeños. Justo al lado, pues comentaba, justo al lado está el restaurante, que bueno, dispone de varios juegos para decir, un billar, un futbolín, y demás para poder jugar ahí a la sombra. Aquí como os decía, justo al lado de la entrada tenemos un parque infantil de arena, ¿vale? Pues, bueno, 4 columpios y un poquito para jugar con el arena a los niños. Aquí justo al lado de las piscinas climatizadas pues también hay otro pequeño parque que es más de gravilla, así, con una pista, con dos pistas de ping-pong, perdón. Y bueno, y las pistas deportivas que también justo están al lado de la entrada más o menos, ¿vale? Pista de voleibol, de tenis, de fútbol. En el otro lado también hay las canastas. Y bueno, todo vallado y muy bien conservado, la verdad. También disponemos de minigolf, ¿vale? Justo aquí al lado del minigolf, pues bueno, se ven unos juegos pintados en el suelo para poder jugar con los pequeños. Y bueno, lo que es el minigolf. En principio con los palos se cogen en recepción y las pelotas hay que pagar un top, pero bueno, muy caro. Y la verdad que hay muchos hoyos y da para un buen rato. También, bueno, las típicas pistas de petanca que están justo tocando la piscina, como podéis apreciar aquí las duchas. Y justo al lado de la piscina pues tenemos la entrada al río, ¿vale? La verdad que está muy bien cuidado también, con escaleras, y por el otro lado un poco más abajo está la entrada, pero bueno, para es camino, ¿vale? Para los válidos y quien puede bajar, que no puede bajar escaleras. Y entonces pues bueno, todo arbolado y llegamos pues a lo que es el río. Bueno, el señor río, por así decirlo. Bueno, como podéis apreciar ahí abajo tenemos también que se alquilan pues canoas y demás para mayores y no tan grandes. Y bueno, ahora pues en la época de invierno supongo que no, pero en verano pues se le dará mucho uso. Y la verdad que pues tener el río al lado le da mucho juego a este camping. Hay mucha sombra para poder aquí en veranito estar tranquilo ahí, y la verdad que tiene muy buena pinta. Pues bueno, aquí seguimos con las parcelas. Las parcelas estas que están las más alejadas de recepción, pues en principio bueno, tienen césped y tierra, y la verdad que están muy cerca a los baños, y todas tienen su toma eléctrica bastante cerca. Y luego está la parte pues, del pinar, aquí un poquito más con esos árboles más altos, y bueno, pues aquí quizás sí que hay un poquito más de sombra, pero bueno, en principio claro, le quitamos ahí esa parte de césped. Esta sigue siendo la parte central donde hay más césped. También tiene bastante sombra, como se puede apreciar a los árboles. Aquí esto está grabado en febrero o marzo, y aunque al final pues hay la sombra que uno espera, pero no, la verdad que en verano seguramente, si están todos los árboles como deben estar, en principio seguro que da mucha sombra. Bueno, seguimos con los bungalows. Pues hay varios tipos de bungalow para 4 personas, para 6, creo que había también más. Esos son los que están más alejados, están un poquito más cerca del río. Luego cuando nosotros estuvimos estaban haciendo unos también al lado de las pistas de
fútbol y demás, que eran más nuevos, son más cabañas. Y bueno, aquí se puede ver como pues esos bungalows que están aquí pues dan al río, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay que bajar, pero al principio están muy cerquita del río. Se ven muy nuevos, como podéis apreciar, están muy cuidados y la verdad que tienen su terracita para poder estar ahí tranquilamente. También disponemos la zona de barbacoas. Hay dos zonas de barbacoas, una en el centro, por así decirlo, un círculo central, y luego las que están más alejadas, que están son las que están más en el círculo central, y las otras son las que están un poquito más alejadas. Los baños y fregaderos, ¿vale? Aquí sí que, bueno, pues he visto, están correctos. He visto otros baños más nuevos, que son un poquito más antiguos, pero la verdad que están limpios, que es lo que importa. Y la verdad que la ducha sale bien el agua normal y agua fría, perfecto. Tenemos aquí los fregaderos, también correctos, para poder bañar con agua caliente. Y aquí los fregaderos, tenemos bastantes en los laterales y bueno, no he notado tampoco que me falta algún fregadero para poder usarlo. Agua caliente y agua fría también, en principio. Y por último la zona de lavado, ¿vale? Con dos lavadoras y una zona para poder planchar y la tabla de planchado.